Pues bienvenidos, vamos dando inicio al espacio de los comentarios o conversatorio. Normalmente es a las 7, pero en vista de que la película fue más corta y que estamos aquí, pues vamos aprovechando el tiempo, ¿no? Y pues ahora sí, bienvenidos. Me da mucho gusto poderles dar la bienvenida al Cineclub Psicoanalizarte, que es un espacio que nos da la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, es una iniciativa de la misma asociación, la llamamos de cariño APG, para en adelante poderla ubicar así, ¿no? Y también un saludo especial para los que están escuchándonos desde otras ciudades de habla hispana. Y este es un espacio gratuito, abierto al público. Nació hace varios años aquí en la APG para poder acercar esta mirada psicoanalítica al público en general a través del arte, ¿no? Ahora como las películas. Y la intención es poder ir explorando en esta película pues el tema de la adolescencia y otros temas pues que ya vimos que abordó la película. Es Intensamente 2, la producción es de Pixar y pues a través de la historia de Riley vamos viendo cómo se aventuran las emociones ahora con la adolescencia, ¿no? Esta cinta fue realizada por especialistas de la salud mental y nos permite abrir preguntas desde el psicoanálisis sobre el desarrollo emocional, la construcción de la identidad en la adolescencia y otros movimientos psíquicos. Ahora tengo el gusto de coordinar este espacio y les quiero presentar a dos analistas que son muy conocidas y comprometidas y que las queremos mucho y las admiramos aquí en la APG, a la analista en función didáctica, a la maestra Cristi Espinosa, y a Leti, es analista en formación, Leti Rodríguez, y una vez más, bueno, una vez que terminen sus comentarios, podemos abrir el micrófono para que participen, comenten, pregunten, asocien, ¿no? Y pues, ahora sí, si puede comenzar. Bueno, pues es un gusto estar con ustedes y poder conversar precisamente aquí entre Leti y yo y todos igual podemos enriquecer y hacer que inicie el juego, ¿no? De lo que es hablar de la adolescencia, ¿no? Y de cómo se va a hacer la constitución del psiquismo, ¿no? A través de toda esta película y la forma de representar, ¿no? Que nos va dando la idea de cómo se constituye el psiquismo, ¿no? Como a través de las experiencias vividas, cómo va quedando en estas representaciones de las bolitas, ¿no? O sea, de las esferas que se van encapsulando, que se podríamos llamar como esas experiencias, esas impresiones, ¿no? Que van a ir conformando el psiquismo, pues desde que se nace, ¿no? Y que van apareciendo en diferentes archivos, ¿no? Si se imaginan, no sé si tengan como la idea de cómo puede ser el aparato psíquico, ¿no? De cómo van a ir quedando ahí archivadas bueno, en la cabeza, en el psiquismo o en el cuerpo, ¿no? Todo lo que se vive, ¿no? Y bueno, Riley nos presenta, ¿no? Vamos a estar invitados a ver lo que es el desarrollo, lo que es la entrada
y no entrada como tal, porque ella ya tiene 13 años, ¿no? Recién cumple los 13 años, entonces, pues ella ya había otra película de entrada, pero pues va a presentar pues las diferentes, o sea, ella de entrada tiene las diferentes emociones, ¿no? Ya conocidas, ¿no? Como el miedo, sobre todo la alegría, ¿no? La alegría que siempre la acompaña, la tristeza que van juntas, ¿no? El temor, el desagrado, ¿no? Que son emociones que ya venían acompañándolas. Pero ahora la que también va a tener ahí como una de las emociones, de los afectos sobre todo, ¿no? Que va a tener que aprender a manejar el yo del adolescente, ¿no? Y que tiene que ver con un yo que ahora va a ser como demolido, ¿no? Se va a caer ese yo que había estado conformado con todas esas experiencias y va a surgir uno nuevo, ¿no? Pero la que va a entrar en funciones ahí inmediatamente es la tristeza, ¿no? La alegría va a pasar a ser como parte ajena, ¿no? Como que ya no va a aparecer tanto, y la tristeza va a aparecer precisamente porque es un duelo al que se va a tener que enfrentar el adolescente, ¿no? O el puberto. Entonces vamos viendo que desde qué perspectiva podemos nombrarla como pubertad, ¿no? Como desde la perspectiva biológica. Y bueno, ¿qué tal si podemos ir intercambiando, ¿no? Leti. Bueno, ¿se escucha? Sí. A mí, Intensamente es de mis películas favoritas de Pixar, ¿no? Empezando por Intensamente 1 y esta la 2, y espero que haya 3 y 4 y 5. Y estaría chido que hicieran de la cabeza del papá y de la mamá y del chavito que le gusta y de todos, ¿no? Y se me hace bien interesante porque nos va poniendo, a manera de caricatura, evidentemente, como todo lo que va pasando dentro del psiquismo de una persona, ¿no? Ahorita, bueno, es con Riley. Y pensaba que también nos ponen a una chica en un contexto muy cuidado, ¿no? Yo pensaba, ¿cómo sería esta misma película en la cabeza de un adolescente en un contexto de menos contención, ¿no? Porque acá nos ponen como Riley tiene como ideas centrales, y casi todas son ideas centrales agradables, bonitas, esta sensación de que sus papás están orgullosos de ella, ¿no? Como toda esta parte. Más muchas que alegría destierra, ¿no? Como que lo bueno se queda, lo otro se destierra, dice por ahí, ¿no? Que luego vemos al final que más le vale integrarlo para poder estar mejor, ¿no? Pero yo sí me preguntaba cómo sería esta misma película en una cabeza de un adolescente con un contexto con menos contención, ¿no? Pero bueno, no es la película que estamos analizando, pero se me hacía como interesante poderlo pensar. Y bueno, en esta segunda entrega, lo que más se enfatiza es justo todos los cambios que vienen con la preadolescencia y adolescencia y cómo irrumpe lo biológico, ¿no? Pero que lo biológico va a tener implicaciones psíquicas también. Y en la escena esta en donde llegan, no sé quiénes son, como los personajitos estos ingenieros, las bolitas azules, que no sé exactamente cuál es o sea, cómo lo nombran en la película, porque no vi que los nombraran, pero yo me lo imaginé como las hormonas haciendo la entrada al cuartel general, ¿no? Y empezando a mover un montón de cosas, ¿no? El cambio de ¿cómo se llama? De controles, ¿no? Y que se empiezan a complejizar. Y acá nos muestran otras emociones u otros estados de ánimo, no sé cómo llamarlos, ¿no? Y entre ellos está ansiedad, ¿no? Ansiedad, luego Ennui, que a mí se me hace un personaje fabuloso, porque si volteamos a ver a nuestros adolescentes, ese está así como presente cada ratito, ¿no? Está por ahí Envidia, que a mí se me hace que la ponen muy chiquita para como creo que en el psiquismo de repente puede estar, ¿no? Y pensaba también que desde el psicoanálisis
creo que me atrevería a pensar que la envidia está presente desde muchísimo más pequeños, ¿no? No hasta la adolescencia. Por ahí tenemos una psicoanalista que se llama Klein, que hablaría de la envidia casi desde el momento del nacimiento, ¿no? Pero bueno, eso nada más como para cuestionar. Y bueno, se me ocurren muchas ideas, pues, pero no sé si primero abrir como para que se haga el conversatorio, luego le seguimos. Sí, paso el micrófono y conforme vayan teniendo asociaciones pueden levantar la mano, les compartimos el micrófono, regresamos, pueden hacer preguntas, lo que se les venga a la mente. Bueno, esto que decías de lo de la envidia, creo que en la primera entrega lo plantean mucho como desde justo desagrado, porque desagrado también tiene como esta función un poquito de envidia. Y algo que a mí me fascina de esta segunda entrega, porque obviamente amo la primera, pero de esta es como todo justo lo del sistema de creencias, como le dice envidia, ansiedad de, oye, pero es que si les tomó 13 años crear esta persona, ¿cómo piensas que en 3 días vamos a crear una persona o una personalidad nueva? Y ya cuando Alegría se da cuenta que pues al final todo lo que ella desterró también forma parte de Riley y es importante para que sea la persona que es, me parece fascinante y es como mi parte favorita de toda la película, de cómo se forma, pues sí, su sistema de creencias. Ahorita que decías eso, pensaba que justo nos lo ponen así, ¿no? Como, y pensaba que a veces nos cuesta trabajo como adultos entender la crisis del chavito o la crisis del niño, pero nos lo pone como en un fin de semana, ¿no? Hay muchísimos cambios y es justo eso, ¿no? Como la crisis de que no alcanza todavía a generar nuevas formas, pero las viejas ya no le alcanzan, ¿no? Y que justo ahí es donde se da toda la trama de la película, ¿no? Como que se va, bueno, está esperando ir con las amigas y de repente, pum, ¿no? Ya no van a estar las amigas. Y ahí entra la primera ansiedad, ¿no? Como todo lo que se esperaba y ya no va a estar, todo lo nuevo que se empieza a mover, el elemento sorpresa también juega un papel importante acá en la película, ¿no? Pero que a lo mejor desde afuera podríamos decir, pues no le estaba pasando nada grave, pero para el psiquismo de ella era un momento muy importante, ¿no? Sí, en esto de que no le estaba pasando nada, ¿no? O es la crisis, ¿no? De la adolescencia. Una cosa es como la crisis de la adolescencia y la otra es si es un adolescente en crisis. O sea, si el adolescente está en crisis, bueno, ya tenemos que ver que hay cierto grado de, podría ser de patología, ¿no? Pero en este caso es como asistir a lo que es un desarrollo normal, ¿no? Con estos conflictos que ella tiene internos, con sus pulsiones, ¿no? Esta escenificación de lo que va a ser reprimido, del inconsciente, ¿no? De lo que es el consciente, de lo que es el preconsciente, de lo que es el inconsciente, qué es lo que queda en la profundidad en el secreto oscuro, ¿no? Si es algo ahí que pareciera como un recuerdo encubridor que tiene que ver con algo más, como más de otro tipo de significado, ¿no? Hasta yo lo pensaría que ¿qué pasa como con la sexualidad de Riley? Que en toda la película como que no se habla, ¿no? Pero queda el secreto oscuro ahí, como de lado, ¿no? O sea, sí, está como todo el aparato psíquico ahí, ¿no? Pero los duelos de entrada están dando, cuando le dicen ya no vas a tener a tus amigas, fue un golpe, ¿no? Porque como se centra la ansiedad de la separación y pues es un duelo que va a tener que hacer, ¿no?
por las amistades, por las amigas, un duelo por esos papás, ¿no? Que tienen expectativas también de la niña, ¿no? De ahora de puberta, ¿no? Y de esos padres que ya, de los padres, de la infancia, de este cuerpo que de repente, como dicen, de un día para otro le cambió, ¿no? Y el estallido hormonal, ¿no? Le surgió la espinilla, estos cambios de carácter, ¿no? Que ya no tolera a los papás, o sea que es algo que la metamorfosis como tal, ¿no? De convertirse ahora ya en mariposa y pareciera que es todo como de un día para otro. Y de hecho así son los cambios del adolescente, ¿no? Entonces ella está en una etapa, ¿no? Que puede pensarse de pubertad, adolescencia, ¿no? Porque ya desde la perspectiva biológica, desde lo social, ¿no? Y desde todas las exigencias que ella va teniendo desde afuera, ¿no? Porque los padres también le exigen algo como que sea la mejor y la percepción que tiene de sí misma, cómo la va conformando en un sentido de identidad, ¿no? Bueno, me doy la palabra porque aquí con la palabra metamorfosis, pues sí, se tratan de cambios en esta intersección entre pubertad y adolescencia. En el psicoanálisis vamos viendo cómo en la adolescencia se da un tema del duelo. El duelo es por la pérdida de lo que se está dejando atrás del cuerpo de niña, de la vida de niña. Incluso salen preguntas desde la propia identidad de la persona, desde quién soy yo. Y empiezan estas desidentificaciones y nuevas identificaciones que van ahora a conformar lo que es esta nueva, bueno, la misma persona, pero con nuevas identificaciones para responder a la pregunta de quién soy yo, ¿no? Ay, sí se escucha, ¿verdad? Bueno, yo estaba pensando que con nuestro afán de tratar de ser como perfeccionistas o no ser perfectos nosotros, mutilamos como ciertas partes de nuestra persona, bueno, nuestra identidad. Y bueno, también pensaba que ese tipo de cosas de no aceptarlas son las que nos van como causando ansiedad, supongo. Y supongo que es el no ser siempre lo suficientemente bueno. ¿Dijiste mutilar? ¿Sí? Ok. Sí, es como quitar eso como lo malo, ¿no? Como dice, todo lo malo va para el inconsciente. Y bueno, por otro lado también es esta forma, ¿no? De exigencia, ¿no? De ser crítica o sea, consigo mismo, ¿no? Pues va a tener que ver en cómo se estructuró el psiquismo en esta instancia que llamamos ahora el super yo, ¿no? El super yo es todo lo que se va a interiorizar, ¿no? De los padres, todas estas exigencias, en donde pues el adolescente puede ser muy duro, como dicen, ¿no? O sea, tan duro que en esta crítica, ¿no? Se torna pues severo, persecutorio, cruel, que no deja vivir, ¿no? Y el adolescente lo percibe porque se siente también exigido de ser de determinada manera, sobre todo si los papás como tal esperan tanto, y si no se llega como a ese ideal, pues es mucha ¿cómo se dice? Pues la tristeza, incluso llegan a deprimirse, ¿no? Porque no se llega a esa expectativa que tienen de ellos, ¿no? Y vemos a Riley como
entre en este estado de ansiedad, ¿no? Que esa es la nueva emoción, ¿no? O el nuevo afecto, porque es un afecto, ¿no? La angustia, en donde que ya no, por un lado, la angustia que puede ser como una señal que nos ayuda a ponernos alertas, llega un momento dado en que se exacerba y paraliza, ¿no? Porque la exigencia cada vez es mayor. Y bueno, y Leti nos puede hablar de todo este ataque de pánico que, o sea, en qué se va a transformar y cómo afecta esa angustia al cuerpo, ¿no? A tal grado que luego no se pueda controlar, ¿sí? Pero claro que los ideales, tanto de los padres y el ideal que tiene, los ideales infantiles, bueno, pues van a ponerse en juego ahí. Y en este caso, no, o en todos los casos, más bien, cuando decías estos que vienen a demoler, ¿no? O sea, hay una demolición y un derrumbe de eso que se era, ¿no? Todo esto infantil que ya Riley ya no es la niña, ¿no? Ya no es lo infantil y lo infantil cae, ¿no? Entonces tiene que dar cabida a todo esto nuevo y que se va a tener que ir construyendo, ¿no? Para que poco a poco se vaya a ir adquiriendo un sentido de identidad, pero es a través de todas las experiencias, pero va a tener que ver con que si su yo es un poquito, se va construyendo un poquito más fuerte, pues pueda ir ligando, decimos nosotros, como ir entendiendo y procesando todas las emociones para que simbolice, ¿no? Y que pueda irse constituyendo un yo más pues más fuerte, ¿no? Como dice quién es, cómo es, de que si es buena, si no es buena, ¿no? Buenas tardes. Aquí tengo una pregunta que me llamó la atención de la película. Dice que la chica tiene 13 años y que la adolescencia le va a durar 10 años. ¿Realmente cuándo comienza la adolescencia, cuándo termina realmente? Y si la adolescencia es lo mismo para hombres como para mujeres. ¿Será lo mismo por la cuestión que decían de las hormonas? No sé, esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, es que la adolescencia empieza, ¿no? Como al inicio, o sea, va terminando la infancia, ¿no? Y podríamos pensar que a los 11 años ya podría, la perspectiva biológica tendría que ver con estos cambios del cuerpo. Ya cuando el niño o niña empieza con estos cambios, ¿no? De si sale vello, no sé, si ya empiezan a tener como el olor que ya le dicen, llévate tu desodorante, porque ella se da cuenta que ya apesta, ¿no? O sea, cuando cambios de humor. Entonces, a veces las niñas pueden ser anticipadas más que los niños, como que los niños pareciera que van un poco más tardados, pero entonces todo va a tener que ver como desde lo biológico, que entran a la pubertad. Entonces la pubertad es este cambio, todo lo que es corporal, toda la modificación del cuerpo, ¿sí? Y si entran las hormonas y hay niñas, o sea, cada vez se va acortando más el periodo de latencia, ¿sí es cierto? Pero también se observa, bueno, yo he visto que las niñas son como más adelantadas que los niños. Los niños como que llegan un poquito más tarde. Los niños a veces hasta los 14 años, ¿no? Incluso hay pacientes de 17 que parecen apenas pubertos, ¿sí? O sea que va a ir como teniendo que ver cómo es el desarrollo de cada quien. O sea, por un lado es lo biológico, por otro lado es el contexto social, ¿sí? Y porque
no somos biopsicosociales, ¿no? Y desde el punto de vista del psicoanálisis, bueno, toda esta constitución psíquica también va a influir cómo va a ser la entrada a la adolescencia, ¿no? Entonces dicen, los autores dicen, a los 11 años empieza, ¿no?, la pubertad, y luego ya pasa la adolescencia, y ahora la adolescencia también, no es que termine, como dice, va a durar 10 años. Si le sumamos, si tiene Riley 3, si le sumamos 10, son 23, ¿no? Y pensamos que a los 23 ya sería una persona independiente, autónoma, integrada, que sabe quién es, qué es lo que quiere. Y en la actualidad también nos damos cuenta que se va alargando la adolescencia y que los adolescentes no se van de su casa, ¿no? Hasta todavía a los 25 años se sostienen económicamente a partir de los papás, ¿no? Entonces sí, vemos que también se prolonga la adolescencia, ¿no? Entonces va a depender de todo esto, de lo biopsicosocial, ¿sí? O sea, y que cada uno, pues, tiene que ir viendo en qué, de ser independiente, ¿no? O sea, la independencia cuesta, ¿no? Y hacer toda esta elaboración de los duelos, pues es difícil, ¿no? Es doloroso, dice, le duele, o sea, duele. Por eso alegría ya va quedando cada vez más allá en el olvido, porque la que está ahí en juego es la tristeza por el duelo, no es todo este temor, el aburrimiento que, bueno, sí, como es el aburrimiento en tanto como decían, como un retrato luego de que la indiferencia, de que no les interesa nada a los adolescentes, pero también si no se aburren, no tienen la posibilidad de buscar algo nuevo. O sea, también esta etapa es una etapa creativa, o sea, les tiene que servir para buscar una novedad, ¿no? Pero si ya se aburren, también la intensidad en exceso, pues termina siendo algo como mortífero. Entonces, alegría también me da toda esa parte de Eros que le ayuda a moverse y lo otro es como un tanto que Thanatos como que lo atora, ¿no? Pero también es necesario el aburrimiento, ¿no? Porque si no, pues no se busca algo que más para ser creativo. No sé qué te ocurre. Bueno, yo pensaba que también es como que la adolescencia se ha extendido, ¿no? Ahorita que decía Cristi, pensaba que está lo bio, pero luego también está lo psico y lo social, esto mismo. Y que a mí hay una cosa que me brinca mucho cuando una chica de 25 años dice, es que voy a ver, me gusta un niño, dices, ¡ay! ¿Qué onda con eso, no? O que se autonombran como niñas. Y yo pensaba, bueno, psíquicamente, ¿cómo anda eso, no? ¿Cómo no está haciendo ese pase de niña, adolescente a adulta, a esta parte de empezar a sentirse más fuerte, más independiente, a una parte más exogámica? O sea, sí está de pensarse que todavía se autonombren, o no sé cómo decirlo, como niñas, o los niños que me gustan, y a ver si un sorgatón y una sorgatona gigante, ¿no? Y dices, ¿de dónde? Pero también es como todo lo social que también está infantilizando. Entonces yo creo que ahí se juegan muchas cosas, ¿no? También lo biológico. Y pensaba que también en la peli vamos viendo como todo esto que decía Cristi de los cambios que va habiendo. ¿Se acuerdan que hay como las islas, ¿no? Y en algún momento, no me acuerdo si Tristeza o Alegría pregunta, ¿y eso qué es allá que se ve chiquito? Y era la isla de la familia, ¿no? Y que dicen, es la isla de la familia, pero ahora ya está tapada por la isla de la amistad, ¿no? Porque también en este periodo es cuando la parte social empieza a tener más peso, ¿no? Y entonces la exogamia es importante. Y luego cuesta trabajo a los papás empezar a soltar a los chicos y que puedan entrar al mundo externo, adulto, y siguen como
agarrados e infantilizados, y eso puede estorbar para el desarrollo y el crecimiento, ¿no? O sea, es importante que haya espacio para la exogamia y que el chico también va a ir buscándola, ¿no? O sea, a veces como que el adolescente tranquilito pareciera que es el modelo a buscar, pero pensaba que también el adolescente que empieza a cuestionar la figura de los padres, la figura de autoridad, que empieza a querer salir, también eso sería lo sano, ¿no? Que empiece a haber movimiento hacia la exogamia, que acá con Riley todavía no se ve mucho, pero sí se ve, ¿no? La importancia de las amigas y la importancia de ahora pertenecer al grupo de hockey, que son más grandotas, que están más chidas, que ya tiene el mechón rojo y va y se lo pinta tratándose de identificar con ellas, ¿no? Como que hay todo un proceso ahí, más o menos. Ahorita te paso la palabra, complementando un poquito también, hace ratito Leti comentaba cómo Riley tiene una red de contención, la familia, los amigos, no todos los adolescentes tienen esa posibilidad social. Entonces también el entorno puede ayudar bastante, cómo se va organizando y cómo se va desarrollando el funcionamiento psíquico, y eso también desde la niñez, y también eso va a tener que ver en la adolescencia. Y por eso hay veces que se retrasa también esta etapa, y a veces tarda más la persona en salir de esa etapa porque no tenía tan buenas bases o tan buena contención, o todos estos tres funcionamientos trabajando a la par en pro del desarrollo, ¿no? Todo eso va también teniendo que ver. Y acá nos pasas el micrófono. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que en esa parte de entre la pubertad y la adolescencia, también hay que recordar que en el primer año todavía ni siquiera están las hormonas a un nivel estable. O sea, los niveles hormonales suben y bajan, y obviamente nuestra situación física, igual, ¿no? Como en la crisis de ansiedad que pasaba ella, se desbordan y luego de pronto no sabes qué hacer. Y a mí algo que me gustó es la capacidad adaptativa cuando ya integras todas las emociones, que no es sencillo y que de pronto todos los vivimos a todas las edades, ¿no? Y más sin embargo en la adolescencia pues tienes el boom porque fue una bomba de hormonas que no supiste de dónde llegaron, y de pronto esa readaptación física, porque sientes que se te sale el corazón, el sudor, el temor, no sabes qué piensas, no sabes qué hacer, si me paro, si corro. Creo que todos en ese momento, bueno, la ansiedad nos ha servido para salir adelante y estamos vivos, más la mejor, el equilibrio fue lo que nos hizo ahora sí que mantenernos, ¿no? A mí me gustó mucho esta película y creo que se quedaron muy cortos con la parte de la sexualidad porque no la tomaron, ¿no? Y sería tal vez la que continuaría, más ahora hay que ver cuando esas hormonas en la parte sexual cómo van a actuar, ¿no? Y creo que sí estaría muy bien lo que decía que ahora hay que ver el papá y a la mamá y cómo es el contexto, porque cada quien tiene ahí sus propias emociones y de pronto las tocaron muy sutiles, ¿no? Y creo que daría para más. Y bueno, les agradezco, me gustó mucho, es la primera ocasión que participo y gracias. Gracias. Por allá había alguien tímido levantando la mano, luego acá, luego Carmen, y regresamos. Bueno. Buenas noches. Bueno, yo más que nada tenía una pregunta, ya que bueno, es la primera película que veo, la Intensamente, no vi la 1, y quería preguntarles a ustedes si cómo es la forma correcta de enseñarle este tipo de cosas a un niño o a un adolescente que apenas está entrando en esta fase, ya que pues bueno, al menos en lo personal, pues a mí solo me dijeron, vas a crecer y te va a salir bello donde sea. Pero no me explicaron esta parte de que vas a sentir cambios, va a haber momentos en los que no te vas a sentir bien y no vas a saber por qué. Entonces, ¿creen ustedes que esta película es una buena forma de explicarle a un niño o a alguien que está entrando a la adolescencia de estos cambios que va a sufrir, o cómo es la mejor forma de explicarle a alguien ese tipo de cuestiones pues de su cuerpo, de su mente y de su psicosis? Muy buena pregunta, porque esta parte como de ir acompañando al
a los hijos, ¿no? O sea, desde, pues tiene que ver cómo ven la convivencia, pensaba en la familia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la escuela? ¿No? Cómo luego también en la escuela les van hablando de los cambios, ¿no? Porque luego ya, ahora ya creo que desde cuarto año les empiezan a hablar de todo lo que les va a pasar con su cuerpo, a las niñas, a los niños, ¿no? Y bueno, yo creo que la película es una manera muy pues muy amena, es una película linda como para introducir también qué es esto de las emociones, ¿no? Porque todo lo que son los afectos no luego como que no son muy bien aceptados. Por un lado es como la educación sexual, biológica de lo que le va a pasar, ¿no? Y que también los niños de acuerdo como viven en casa se van a atrever a preguntar, porque van a escuchar, porque van a ver, ¿no? En esto de la sexualidad, desde los niños que ven la diferencia de los sexos, luego van y preguntan, ¿no? Y van y le dicen a la mamá, hasta mi nietita de 2 años y medio, o no, casi, 2, 8, ¿no? Dice, mami, tiene una colita ese niño. Entonces se van dando cuenta, ¿no? De cosas que hay en la realidad, ¿no? Y quizás esta sea una forma de poder hablar, por un lado, en este caso toda la parte emocional, ¿no? Y que incluso hasta en los consultorios, ¿no? Ya se pueden incluir hasta los monitos, ¿no? De intensamente en el cajón de juegos para que cada uno exprese, porque sí les enseñan, ¿o no? Y qué tanto también en la familia se habla de eso, ¿no? De los cambios, de todo lo que irrumpe. Entonces, bueno, sí va a depender qué tan acompañados y qué tan amados se puedan sentir estos niños o púberes, ¿no? Como para que lleven un desarrollo que, así como todos los niños normalmente pasan por una neurosis infantil, pues también van a tener que pasar por una neurosis en la pubertad, ¿no? Porque todo se reactiva el de Edipo, ¿no? Y pues es necesario que se pueda hablar en casa y que tengan como esa confianza. Entonces, digo, yo creo que es un buen ensayo, ¿no? Porque hasta a mí se me ocurre, yo también en la caja de juguetes, ¿no? Lo que es cada emoción, y los niños saben. Y si no tienen esa emoción, pues se la inventan y hacen, ya los niñitos hacen cuál es la cara de alegría, de enojo, y cómo estás, y triste. Yo voy viendo que desde chiquitos también ya les enseñan, pero siempre y cuando tengan un ambiente adecuado, ¿no? O sea, todo va a influir también, ¿no? Como dice, bueno, ¿qué te va a pasar cuando tengas esta edad y demás? Ya es. Pensaba que esta peli está chida para los niños, pero luego está más chida para los papás también, ¿no? Porque en estas generaciones como que ya se habla más de las emociones. Yo he oído como muchos kinders que ya llevan como la materia como de manejo emocional, a los chicos les ayudan a asociar como las emociones con cierto color, y entonces le puedes preguntar al chiquito, ¿y cómo te sientes? No, estoy rojo, ¿no? Y como que los de generaciones más chiquitas empiezan a tener como más presente esta parte de manejo emocional. Las generaciones grandotas son las que nos falta mucha educación emocional, ¿no? Y de repente esta película me parece que a generaciones más de adultos y de grandes ha servido primero para entender mundo interno, mundo externo, ¿no? Segundo, de repente la palabra ansiedad o estoy estresado, no sé si les ha pasado a los que tenemos consultorio, pareciera que todo se volvió eso, ¿no? ¿Qué siento? Estrés. ¿Qué siento? Estrés. Es que estoy ansioso. Y se volvió como la palabra comodín, por así decirlo, para no tener que sentir si estoy triste o si estoy enojado, si estoy angustiado, si en realidad se me despertó mucha envidia. O sea, se volvió como
pues el bote de basura de todo. Entonces yo creo que sirve para los chiquitos y sirve para los grandotes. Y un poquito lo que decía Cristi, yo creo que dependiendo de cómo está el adulto, también es como se lo puede ir transmitiendo al adolescente. Y luego también pasa que a veces hay adolescentes que ya están pidiendo ir a terapia, pero los papás dicen, pues si no le está pasando nada, ¿no? O sea, como si todo está tranquilo en la casa, si, o sea, ¿cuál es el drama? Bueno, si el chavito ya te está pidiendo, algo pasa, ¿no? Y qué tanto hace falta poder poner palabras, tener un espacio seguro, como dicen ahora los chicos, para poder hablar de todo lo emocional. Entonces yo creo que la película está chida, pero también es como irse preparando también uno como adulto emocionalmente, tomar terapia, por ejemplo, ¿no? Como todo eso. Por acá querían participar, por favor, el micrófono. Gracias. Buenas noches. A mí me llama la atención como al inicio de la película las emociones tienen el control sobre Riley y no Riley tiene el control sobre las emociones. Y al final como que ella llama a la felicidad para que esté como controlándola, ¿no? Entonces sin llevar un proceso terapéutico como tal, ¿no? Que al final como es el objetivo de la terapia. Pero también me llama la atención que ella controla muy bien eso y luego la ansiedad. Y desde un enfoque un poco cognitivo-conductual, si lo podría decir como por objetivos. Y mi pregunta es, desde el psicoanálisis, ¿qué herramientas le podemos dar a los pacientes como para manejar un ataque de pánico o mejorar mejor la ansiedad? O controlar. Eso. Pues el análisis ya en sí es una herramienta, ¿no? Vamos viendo, bueno, y me permito ahorita pasarles el micrófono, pero pensaba cómo la ansiedad es una nueva emoción en esta etapa, sofisticada, que nace por las adversidades de la vida y ayuda a organizar todo, pero también se puede desbordar, ¿no? Entonces, en el psicoanálisis lo que vamos tratando de hacer es analizar para ayudar a integrar, para ver cuáles son las identificaciones patógenas y poder incluso crear nuevas identificaciones, poder transitar esta fase del duelo. ¿No? ¿Para qué nos sirve el psicoanálisis? Ahí, ahorita también les paso el micrófono, pero pues es darles este espacio que si por algo el entorno familiar o desarrollo psíquico no se los permitió, en el análisis los analistas ayudamos en este acompañamiento a llevar hacia la otra etapa, a integrar, ¿no? Por ahí decían hace ratito de cómo se mutilan, ¿no? Unas emociones mutilan a las otras, en su momento la alegría mutilaba la tristeza y ahora la ansiedad quiere desaparecer a la alegría. Y lo que decían ahorita, como la importancia de la integración, integrar, aprender, no a desplazar, sino a convivir con todas las emociones, para hacer uso de todas las emociones como una herramienta en el tránsito de la vida. Y entonces, para eso y más, nos ayuda el psicoanálisis. Bueno, la ansiedad, pues, sí, desde diferentes autores, ¿no? Está presente desde siempre, ¿no? Hay ansiedades esquizoparanoides desde Klein, ¿no? Y llegar a una posición depresiva, de poder llegar a hacer duelos, pues es todo un camino, ¿no? Entonces va a depender, o sea, esas siempre están presentes, aunque aquí ¿no? Nos la presentan en esta nueva entrega como nueva porque el yo en este momento, como se desquebrajó, ¿no? En esto de los bloques, ¿no? Todo lo infantil, entonces tiene que tener una nueva construcción y el que va a sentir al final de cuentas, pues es el yo, ¿no? Es el que también es el que tiene el reservorio ahí, toda la angustia que mantiene, ¿no? O sea, como el que va a tener que aprender a manejar la angustia, ¿no? Pero, ¿cómo o sea, desde el psicoanálisis no tenemos estas otras técnicas como en
como en, no sé, conductivo conductual, ¿no? O sea, como, a ver, respira, no te hiperventiles, o sea, como de qué maneras, sino que va a tener que ver con la asistencia y la frecuencia, dependiendo de cómo está su constitución psíquica y su necesidad, para que pueda aprender a manejar la ansiedad. Porque decía Riley, ¿cómo detenemos la ansiedad, no? Cuando ya es a tal grado, porque repercute en lo corporal, ¿no? Le da la taquicardia, siente que puede venir hasta la muerte, sí, ¿no? Entonces, hay otras técnicas, ¿no? Que sí lo hacen, pero desde el análisis, las ansiedades se van a ir disminuyendo en la medida que se puede ir a través también de la palabra, encontrándole un sentido, ligando, ¿no? Procesando todas estas emociones nuevas como para poder también conformar un yo que le ayude a sostenerse y elaborar todo esto nuevo que irrumpe, ¿no? No sé si queda más o menos claro. Bueno, pensaba que desde el psicoanálisis es como un proceso, ¿no? Por ahí Freud nos habla de que hay diferentes tipos de angustia, ¿no? Está la angustia señal, que sería la angustia saludable, que nos ayuda a prevenir, pero luego ya puede haber angustias como más fuertes, y nos dice por ahí que puede haber primero angustias que vienen por una sensación de desvalimiento, luego también puede haber por sensaciones como de pérdida del amor del objeto, ¿no? Luego nos habla de la angustia de castración, que ya sería meternos en otro rollo mucho más largo de explicar, y también la angustia social, ¿no? Y aquí en la peli lo que nos van poniendo también es como cuando ya viene el ataque de ansiedad o el ataque de angustia, no la ansiedad que va ahí como brincando en toda la película, ¿no? Sino ya el ataque de ansiedad es bien fuerte, porque incluso, bueno, desde lo bio, desde lo neuro, hay toda una alteración, y Freud incluso lo reconoce también, ¿no? Entra al juego lo corporal, se va a inervaciones, y entonces se altera todo el aparato respiratorio y el aparato cardíaco, ¿no? Pero yo creo que mucho de lo que podemos aportarle al paciente es contención primero, ¿no? Y luego un espacio para que pueda ir como entendiendo de dónde surge todo esto que trae, qué tanto su superyo está súper persecutorio, por ejemplo, y ayudarle a que el superyo se vuelva un superyo menos sádico, ¿no? Como todas las fantasías que puede traer, o sea, es todo un proceso, no es como una técnica y tarán, que tampoco creo que tenga que estar peleado con una técnica de respiración, ¿no? O sea, son herramientas que a lo mejor en el momento pensaba que a veces es como tener, ¿cómo se dice? Cuando tienes una pata de conejo, un objeto contrafóbico, ¿no? O sea, el paciente dice, ok, entonces hago la respiración 4-4-4-4, y bueno, orgánicamente sí tiene implicaciones, ¿no? Porque sí hay una regulación a nivel bioquímica, pero no va a quitar el origen de la angustia, ¿no? Eso hay que trabajarlo, y que va a ser un proceso, y que ahí sí tiene que ver también con la frecuencia y la constancia de las sesiones psicoanalíticas, ¿no? No es lo mismo una vez a 3 veces a la semana, por ejemplo. Bueno, sobre todo también pensaba que es como el adolescente va a tener un sufrimiento inconsciente, ¿sí? Del cual no va a saber, y no va a saber por qué, no va a saber por qué se siente triste, o en otros momentos si está muy eufórico, ¿no? ¿Por qué está eufórico, ¿no? Y estos cambios tan repentinos, o sea, a lo mejor tienen que ver con este sufrimiento inconsciente psíquico que no tiene palabras todavía para poderlas nombrar, y que luego necesita de alguien que lo escuche. Pero a veces los papás no somos a quienes van a acudir, ¿no? O sea, porque van a buscar a alguien externo, las amigas, o en este caso, cuando sí se sientan muy mal, pues el analista, que va a tener que prestarse y escuchar y tolerar, ¿no? Lo que vengan a plantear o no decir, incluso tolerar los silencios,
no todo el tiempo que les puede tomar para poder hablar de algo que no sabe hasta que surja, ¿no? Entonces sí se requiere como de mucha paciencia, pero es algo que no tiene palabras, por eso a veces ¿pero qué te pasa? No, pues no sé, ¿y por qué estás triste? No, pues no, y no sé, y bueno, pues va a aparecer, ¿no? Entonces puede aparecer también toda esta alegría como una cuestión también maníaca, no como una defensa. Entonces es como acompañarlos o estar ahí, como los papás de Riley era como que estaban, ¿no? Pero sí estar cuando se requiere y como lo requieren, ¿no? ¿Cómo te fue de campamento? Bien, ¿no? Y así son, pero a ver, cuéntanos más. No, ya no cuentan más, ¿verdad? Y que puedan, o sea, que también los adultos sí estar como en la distancia óptima, pero y no desaparecer, porque también requieren contención, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que sí hay el sufrimiento psíquico inconsciente por ahí que no se puede poner palabras, ¿no? Y que toma tiempo irlo procesando y elaborando. ¿Alguien más? Ah, mira, Maribel. Ya está. Buenas noches. Yo digo, ahorita no tengo el dato a la mano, pero me acuerdo de la licenciatura que hablaba en la adolescencia con una transición que le pasa a las langostas que pierden su caparazón, que es un tiempo en el que pierden su caparazón y se quedan a la intemperie, ¿no? Entonces, en esto de rehacerse, de que se caen las islas en la película, pues es como el sufrimiento psíquico que están viviendo en esta etapa, ¿no? Las personas. Y en esto que comentabas, Leti, ¿no? Allí se habla de una niña que tuvo una contención, pero sería una historia diferente, seguramente, una cabeza diferente, si fue un bebé que estuvo en otras condiciones, ¿no? Que no tuvo ese sostén, que no le pudieron poner palabras a sus papás en muchas cosas que le sucedieron de más pequeños, ¿no? O sea, yo pensaba como unirlo con la infancia de, pues los niños es yo amo y adoro a mis papás porque los necesitan, ¿no? En la realidad, los niños necesitan del cuidado de esos adultos porque su cabeza, física, todo, ¿no? O sea, no están preparados para hacer frente al exterior y y qué angustiante justo ser adolescente y alejar, ¿no? O sea, necesitar irse separando de esas figuras que fueron tan necesarias y tolerar, ¿no? O sea, esto de tolerar el ir haciendo esa separación. Ahorita pensé eso, pues. Ay, y el caparazón como representación del narcisismo, ¿no? Que también lo vemos en la película cuando Alegría por ahí dice, ya no tengo ideas y se cae. Y pues el chiste de la vida es volverse a levantar y a veces no se puede. Y entonces el psicoanálisis también ayuda para eso, para reconstruir el yo, fortalecerlo. Por ahí, ¿alguien más? Me queda pensando en que si bien Riley estaba bien contenida, había sucesos o bueno, parte de la historia, pues realmente mueven mucho, ¿no? O sea, en la primera película era una mudanza a otro estado y me queda pensando en si uno como adulto, un cambio de casa ya es abrumador. Ahora tener que cambiar de ambiente y ahora en esta segunda entrega, pues es el entrar a una nueva escuela y cómo a partir de estos eventos, pues también van a la par se va dando como esta ejemplificación de las crisis, ¿no? Que hay dentro de la cabeza. O sea, es toda una revolución. Todo es desconocido, todo es nuevo, pero pues al final, en todo ese caos, poco a poco las cosas se van acomodando, ¿no?
Y me quedaba pensando justo en esta parte de que sería un adolescente normal, porque lo esperado sería que todo fuera rapidito, que como que no estuvieran calladitos, no hagan mucho desorden, pero pues en realidad pues un adolescente tiene que patalear, tiene que hacer, tiene que ponerse rebelde, ¿no? Como para poder ir empezando a vivir. Y pues pensaba en esa parte de cómo van buscando, hasta cierto punto, cómo van encontrando también muchas herramientas. Creo que parte de lo que abona mucho a esta película, a propósito que ahorita estaban comentando de que qué tan buen ejemplo es, yo pensaba en que va dando recursos, ¿no? O sea, como para poder explicar, para poder acercar, porque antes sí no se veía nada de las cuestiones emocionales, se borraban por completo, y ahora lo que es poder como explicar en una escena lo que es una crisis de ansiedad, ¿no? Y pensaba en esta parte de cómo también los adolescentes se van llenando de tantas herramientas como ChatGPT, o por ahí de repente de que se escucha que pacientes entran en crisis y le hablan a ChatGPT, como para poder calmarse, ¿no? Digo, al final son cosas que ayudan como medio a darle un nombre, pero realmente no se hace experiencia. O sea que creo que ahí sería también lo diferente, ¿no? Con el psicoanálisis, que ayuda a que estas crisis no solo se entiendan, sino que también se vivan, que se conviertan en parte de uno, porque una cosa es cuando uno va como contando un recuerdo de, por ahí me pasó esto, ¿no? Pero ya tal cual pasar por las emociones que implica esa experiencia es bastante fuerte, ¿no? Y los cambios que implica en uno mismo. Anímense, faltan un par de intervenciones más y vamos dando cierre, ¿no? Y ahorita que decías de los pensamientos, Ernesto, de los recuerdos, pensaba cómo en la película hay una escena donde van a Imaginalandia, y que curiosamente tiene que ver con las fantasías, y también pueden, en este mundo, gracias a este mundo, pueden acceder a una parte de Riley cuando está dormida, y eso también lo estudiamos desde el psicoanálisis, el modelo del trabajo del sueño, ¿no? Cómo trabajan todo el aparato del funcionamiento psíquico, todo lo inconsciente, y en el psicoanálisis pues echamos mano de esas herramientas para tener un acceso diferente al psiquismo de la persona, y que justo pues cuando está dormido, pues si se fijan no podían, se duermen también las otras emociones, no le pueden picar al tablero, y lo que sí funciona cuando está dormida Riley y el tablero está también dormido, ahí pasan las proyecciones, empiezan las imágenes, empiezan los recuerdos y las fantasías, los recuerdos, los pensamientos. En psicoanálisis también los usamos como herramientas a la hora en la parte clínica, que esa es una de las diferencias enormes con otros tipos de terapias y técnicas, ¿no? Digo, no estamos ahí con el paciente diciéndole, mira, esto es no estamos como enseñando lo que ahorita estamos verbalizando en la teoría, y que justo lo que hacemos es llevar al paciente a experienciar otro tipo de emociones en la relación terapéutica analítica, ¿no? Bueno, me quedé como con las angustias de separación. No, porque por eso decía, las angustias están desde antes, ¿no? Desde las angustias de todo lo que tiene que ver con cambios, ¿no? Con separaciones, pues luego provoca angustia, esto de no saber, la incertidumbre, ¿no? Todos estos, el niño desde que se separa de la mamá, ¿no? Bueno, va teniendo que aprender a tolerar, ¿no? Pero y es a través, tomando esto de la imagen, ¿no? De poder tener representaciones de esos cuidados que se tienen de afuera, ¿no? De ese objeto, de todo lo que se va a internalizar,
¿no? Y que en algún momento dado eso lo puede ir tranquilizando cuando ya no esté, ¿no? Y poder ir tolerando estas ausencias, ¿no? Y bueno, pues las angustias sí, siempre están presentes. Y la imagen también, en esto del sueño, pues el aparato psíquico así es, o sea, todo se figura. O sea, tiene que haber una representación, una imagen que junte esos pensamientos que decían, va teniendo pensamientos, las creencias que una vez unificados y puedan irse integrando, van a ir a dar. Bueno, eso así lo explica la película, ¿no? Para poder dar un sentido de identidad, ¿no? Pero a través de la imagen vamos a ir encontrando un sentido luego a lo que nos pasa, ¿no? Figuramos, ¿no? Cuando se está con el paciente, lo que va pasando, ¿no? Anímense. Ah, mira, maestra Pati. Ah, no. Ah, hola, Bueno, ahorita que decían sobre todo esto de las representaciones y el sueño y cómo justo no podía a veces procesar las emociones o las cosas que le pasaban en el día, hay una miniserie que sacaron de Intensamente que se llama Producciones de Ensueño, que también está padrísima y habla justo como de toda esta parte de lo que no puede procesar durante el día, pues lo procesa durante el sueño y mediante como el subconsciente o el inconsciente. Entonces, si tienen la oportunidad de ver esa serie o miniserie, son creo que como 6 capítulos y duran como 20 minutos cada uno, entonces también estaría padrísimo que si tienen la oportunidad de verlo, la vean. Producciones de Ensueño, y también está en Disney. Mejor me paré porque creo que no me alcanzo a ver. Pues eso que habían dicho se me hizo muy interesante, lo de que si no se manejan ciertas cosas cuando estás chico o cuando estás adolescente, te siguen acompañando en tu, no sé si se diga adultez, en tu vida adulta. Y yo que empecé a ir a terapia, como que empecé a notar que, o sea, ya yo con 30 años, como que también tenía a lo mejor estas palabras, o me ubicaba en situaciones en donde no me sentía una mujer adulta, sino era como entre niña y adolescente, y ahí como que se quedaba y no podía pasar a la vida adulta. Y yo me acuerdo, no sé si mi psicóloga se acuerde, pero en una sesión yo le dije que me sentía como en el país, de Peter Pan, que es el nunca jamás, y que no quería crecer, no quería tener todas estas responsabilidades, cosas tan básicas como hacer el quehacer, pagar los servicios. Yo lo sentía como algo, como una tarea muy difícil. Entonces, gracias igual al psicoanálisis, poco a poco se han ido acomodando ciertas cosas, pero que siento que, como lo dijimos ya, o sea, si en ese proceso de tu adolescencia no logras tener esta inteligencia emocional y acomodar poco a poco esas emociones, cuando llegas a la vida adulta como que sientes que es demasiado. Y por ejemplo, la tecnología, como igual ya lo mencionaron, como ChatGPT, a lo mejor no es una buena herramienta porque no te puede decir o no te puede ayudar como tú lo necesitas. Entonces, ahorita tenemos muchas herramientas, pero no, como que no usamos a la psicología como la herramienta que necesitamos, porque con tanta tecnología, con tantas redes sociales, con tanta desinformación, como que si tú no trabajaste toda esa parte en tu adolescencia y cuando eras niño, cuando llegas a tu vida adulta, por eso, no sé, hay muchos memes ahorita de, ay, no, es que se me hace mucho pagar los servicios, ¿no? O se me hace algo impensable ir a formarme al súper. Entonces, como tareas que son muy sencillas, justamente como que esta
generación las ve como algo muy difícil, pero si tú le preguntas a nuestros papás o a nuestros abuelos, pues para ellos es muy normal. Y ya nada más como última parte de mi comentario, yo empecé a ver la serie de Lost, que son los Lost, perdidos. Que bueno, aquí no la vamos a analizar porque es una serie, pero está muy interesante porque en la serie te van contando, o sea, hay muchos personajes y te van contando fragmentos de su vida, y que esos fragmentos te van explicando por qué son así ahorita. Y ellos se enfrentan a este escenario de que pues cae el avión, no saben qué hacer, y es como en la película, o sea, se enfrentan a un escenario que es completamente nuevo para ellos y no saben qué hacer, como o sea, qué sentir. Entonces como que sienten de todo y ya. Muchas gracias. Damos oportunidad al último comentario, y vamos cerrando, ¿no? Algo que me hizo recordar en el comentario de ella, simplemente esa parte entre el adolescente tardío, podría decirse, que ya estás en una etapa donde debes de elegir qué quieres hacer de tu vida, y me refiero a algo profesional, donde ni siquiera tienen identificado qué sienten, qué piensan y hacia dónde se dirigen, ¿no? Y creo que es básico el acompañamiento de una terapia para ubicarte hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque entonces, si te cuesta pagar la renta, los suministros, ni siquiera quieres hacer nada y quieres vivir de tu familia o de tus padres, más quieres ser el adulto de no tener los compromisos, ¿no? Y creo que debería de incluirse, sí o sí, una terapia de acompañamiento cuando estás tan perdido, ¿no? Y ya ni siquiera que lo hagas en el momento de crisis, sino irlo tomando como algo básico en tu, ahora sí que no nada más como una parte médica física, sino haz un equilibrio para que entonces puedas hacer esa transición de adolescente a adulto sin tantos peros o sin tantos tropiezos, ¿no? Creo que ese es mi punto de vista y sí me gustaría que lo instituyeran una terapia de acompañamiento para poder facilitar la vida, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que justo es de las moralejas de esta película, de la adolescencia. Incluso cierran con una frase bien bonita de amar a la adolescencia, todas las partes revoltosas, amarlas, ¿no? Así todas las emociones, y si no, sí, se abrazan. Bueno, y nada más por último, quería decir que qué diferencia se siente ver esta película a la de la serie de adolescencia, ¿no? Que el chico también tiene 13 años. Y qué diferente sensación, porque esta se me hizo linda, simpática, ¿no? Como todo lo normal que pasa a un adolescente normal. Y en la serie es como toda la tragedia, ¿verdad? Eso pensé. Gracias. Y pues, bueno, para cerrar, quisiera darles unos breves anuncios, no sin antes agradecer nuevamente a la maestra Cristi, a la maestra Leti por acompañarnos, por darnos aquí de su expertise, su conocimiento en y todos los comentarios que hicieron fructífero este espacio, este espacio de comentarios, de conversatorio. Nuevamente gracias a la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara por tener la iniciativa de estos espacios y de prestarnos la instalación, ¿no? Y aprovecho para dar unos avisos de que justo la asociación, pues una de sus tantos temas activos ha sido hacer una clínica para dar estos acompañamientos de terapia a bajo costo. Está la clínica José Sayago, donde si saben de alguien que esté pasando por un momento donde requiera, pues puede meterse al contacto ahí de Facebook o a la página del sitio web y pues ponerse en contacto con la clínica o aquí con la asociación, ¿no? Ahí les redirigen y ya les van diciendo cómo acceder a ayuda, a este apoyo. Y pues este espacio lo tenemos al menos una vez al mes, suele ser el segundo sábado, es gratuito, pueden seguir viniendo, pueden seguir invitando gente, siempre se pasa una película diferente,
Tenemos la cura por la palabra, que es un espacio también como de 1 hora. En los martes se pasa en vivo y también se pasan temas relativos al psicoanálisis, invita gente, lo pueden ver gratuitamente también en Facebook y en YouTube. Tenemos al año un simposium que suele ser en febrero, es abierto al público, son 2 días, se pone súper interesante, invitamos gente especializada en pues el tema que se vaya a tratar y para que se vayan preparando para el febrero del siguiente año. ¿Qué más? Está el diplomado, por si quieren ya en la parte teórica acercarse al psicoanálisis, abre en agosto. También el instituto, aquí la APG forma psicoterapeutas en psicoanálisis y también está adscrita a la Asociación Internacional de Psicoanálisis que fundó Freud en 1910 para formar psicoanalistas altamente capacitados aquí mismo en la asociación, ¿no? Entonces, sin más, les agradezco, qué padre que vinieron y pues nos seguimos viendo el Cineclub para el siguiente, para mayo. ¿No? Ustedes. Gracias.